Saludos amigos, bienvenidos a InfoDataLine, información para la construcción inteligente. En esta temporada 4 2026 se la vamos a dedicar al PMBOK y la evolución de esto. Pero vamos a hablar concretamente de su última versión, que es la versión 8, con nuestro amigo, el ingeniero Bernardo García, experto en el área de gestión de proyectos, experto internacional, además en gestión y calidad. Este documento tiene unos desarrollos o una necesidad de conectarse primero con el pasado y segundo, conectarnos hacia el futuro. En eso, que hemos hecho ya varias entregas de esta extraordinaria guía publicada y las anteriores, vamos a dedicárselo a esto un aspecto importante que es el tema de valor. Vamos a hablar del estándar de la guía. Nosotros invitamos pues a todos los gestores de proyectos que empiecen a ir madurando esta guía y sus distintas opciones que trae, que son interesantes para la gestión de proyectos. Entonces vamos a hablar primero del estándar. Ya nosotros hablamos de una introducción en las ediciones anteriores de estos podcasts que los invitamos a que los visiten. Y en este caso vamos a hablar de un punto importante que marca un aspecto nuevo dentro de esta versión, que es la entrega de valor. Para eso, bueno, contamos con nuestro amigo Bernardo, además de preparador para la certificación profesional a muchos profesionales y colegas que ha preparado. Esta es una iniciativa orientada a la aplicación de estos estándares en nuestro país, porque para poder desarrollar nuestra industria de construcción, en la industria petrolera, vamos a necesitar la aplicación de estándares. Y este es uno de los estándares en el tema de gestión de proyectos que aplican pues nuestro ecosistema de empresas vinculadas, tanto nacionales como internacionales, que es la guía del PMBOK, del Project Management Institute, del cual somos miembros, y además creemos que debe ser en Venezuela difundido, tal como lo hace el capítulo Venezuela, pero necesitamos pues darle una difusión mayor para la aplicación de estos estándares. Así que bienvenido, Bernardo, a esta edición. Y bueno, adelante. Ya sabemos que esto es una documentación extensa, son muchísimas páginas y por supuesto vamos a apoyarnos un poco en el material porque no vamos a pedir que tampoco ustedes se las aprendan de memoria, ¿verdad? No, nunca, por favor. Entonces, bueno, adelante, Bernardo, bienvenido. Bueno, buenos días. Buenas tardes, buenas noches para todos. Es un placer continuar con esta serie de podcast que estamos elaborando en el estudio del PMBOK. Leyendo un poco las primeras páginas de la guía, pues la guía dice de que esta octava edición no elimina las anteriores ediciones, todo lo contrario, porque mi charla la voy a comenzar hablando de dos cosas elementales: el caso de negocio, que es una entrada importante en el desarrollo del acta de constitución para saber si el proyecto tiene un objetivo no solamente rentable, sino de carácter estratégico para la organización. Y por otro lado, también nos habla un poco sobre el tailoring, en donde dependiendo del ciclo de vida del proyecto, sea predictivo, adaptativo o híbrido, pues tenemos que generar valor. Y cuando hablamos de valor, decimos que las organizaciones están diseñadas específicamente para generar valor. Pero la pregunta es la siguiente: ¿qué es valor? Y interesante, Bernardo, ¿qué entiende esta guía por valor? Porque nosotros tenemos nuestro concepto claro de ingeniería de valor, etcétera, todas esas cosas, ¿no? Pero este PMBOK se centra mucho en eso, de lo que es el valor. Por eso que vamos a entrar por allí, vamos a empezar este podcast por allí, explicando qué es el valor, cómo lo enfoca el PMI, el PMBOK, y cuál es la importancia para la gestión de proyectos. Cuando hablamos de valor, en una refinería hay una obra en donde pues hay cantidad de equipos que hay que instalar, hay ingeniería, hay diferentes disciplinas que están desarrollando la obra, y cuando entregamos ese producto, ese entregable pues tiene que generar algo. Tiene que generar algo para la organización, para el contratista, el subcontratista y para el contratante o el cliente. Entonces, cuando decimos ahora, en este siglo XXI, en esta década 2026, que el proyecto generó valor, es porque ese producto, ese entregable, crea beneficios. Pero los beneficios los podemos dividir en dos partes.
Un beneficio que tiene que ver con la parte financiera, el ROI, el tiempo ciertamente de recuperación de la inversión, pero también tiene que ver con los procesos de dirección de proyectos. O sea, lo hicimos en el tiempo, en el costo, con la calidad, pero es fundamental que lo hayamos hecho a satisfacción del cliente, porque de lo contrario, pues no generamos ningún tipo de beneficio. Un ejemplo sencillo, construimos edificios de habitación de 20 pisos, de apartamentos, y a la final entregamos el edificio al contratante y no vendimos ningún apartamento. ¿Qué significa? Que el proyecto no generó valor porque no genera beneficios. Entonces aquí hay dos vertientes que son importantes. La de poder aplicar procesos de gestión de proyecto y que por otro lado pues veamos que es entregable, esa obra, ese documento es entregable, produjo algo, produjo un beneficio durante o al final de la obra, de modo que entonces podamos generar beneficios. Eso es fundamental para saber qué es lo que es valor, porque hay muchos proyectos que terminamos y a la final pues se quedan ahí en el tiempo y no generan beneficio, quiere decir que no son exitosos y que no generaron valor. Esa es la definición de lo que significa para el Project Management Institute en esta guía de octava edición, en este capítulo del día de hoy, lo que sería la generación de valor. Ahí dentro de eso, Bernardo, dentro de eso que tú acabas de decir, que ya definiste muy bien lo que es valor, entonces entramos en lo que son valores tangibles y intangibles, que es el siguiente punto de la disertación. Ciertamente sí, el PMI nos dice de que cuando generamos valor, pues pueden ser tangibles o intangibles. Cuando hablamos de tangible, tenemos activos monetarios, la productividad, la rentabilidad, el patrimonio neto, la cuota de mercado, las capacidades de infraestructura de ese edificio que construimos, la utilidad del contratista y las mejoras ambientales. Pero hay unos que son intangibles. Cuando hablamos del fondo de comercio, cuando hablamos del reconocimiento de la marca, Dataline es una empresa que desarrolla software y que ciertamente ese software genera valor porque le produce beneficio a todo el que hace un análisis de precio unitario. Eso sería un valor intangible. El beneficio público, el reconocimiento adquirido, el cumplimiento de nuestras obligaciones que tienen que ver con los objetivos número uno del proyecto y con los objetivos estratégicos de la organización. ¿Por qué? Porque los objetivos que tenemos que desarrollar tienen que estar enlazados intrínsecamente con la parte estratégica de la organización. Eso es intangible. Y por supuesto la reputación que tenemos y que tienen muchos profesionales y muchas organizaciones, el beneficio de los empleados y por último la conciencia ambiental. ¿Por qué? Porque esta guía está amparada exactamente en varios parámetros que son importantes. La sostenibilidad, algo que hoy día en el ámbito de gerencia de proyectos suena mucho, en el liderazgo y en la creación de valor. Son los parámetros fundamentales que hay que tomar en consideración cuando hablamos de valor. Por supuesto, el medio ambiente tiene que estar incluido dentro de otros parámetros. Con esto, pues cerramos la primera parte de la definición de lo que es valor desde el punto de vista, Leonardo, del PMBOK octava edición. Exactamente. Vamos entonces a la siguiente segmento donde vamos a hablar un poco más profundamente de estos esquemas de valor. Bueno, continuando con este podcast, este segmento con el amigo ingeniero Bernardo García, expertos en ese proyecto, estamos hablando del PMBOK, la guía 8, en el estándar. Y aquí tenemos que hablar de este punto, Bernardo, importante, que son los componentes para la entrega de valor. ¿Cuáles son esos componentes, Bernardo? Bien, bueno, seguimos con el tema de valor. Y miren ustedes lo importante de esto. Sea un portafolio, sea un programa, sea un proyecto, se genera valor. Lo importante es saber de que esos componentes tienen que ver con la misión, con la visión del negocio, con la estrategia organizacional y los objetivos de la empresa, la gestión de portafolio de programas y proyectos, la gestión de operaciones y productos y por supuesto no podíamos perdernos la gestión de programas autorizados y proyectos, que es el punto que hoy nos trae
exactamente para estudiar ese tema de creación de valor. ¿Qué quiere decir esto? De que no puede existir un proyecto dentro de la organización que esté fuera de la estrategia organizacional de la misma, el cual podemos traducir a través de la visión y la misión de la organización. Y por supuesto, de esos objetivos estratégicos que a la final es cuando vamos a medir si el proyecto fue o no fue exitoso. ¿Por qué? Porque cumplimos con lo que decía la visión, con lo que decía la misión, y a la final todo proyecto en este siglo XXI necesita estar vinculado con la estrategia de la organización. Me explico. No puede existir un proyecto que no tenga vinculación con la estrategia organizacional de una empresa, de una organización, porque está fuera del portafolio o fuera de la cartera. También se le denomina cartera, pero PMI le denomina portafolio. Los programas donde hay directores de programas que tienen que ver con la dirección de proyectos, y para eso tenemos los gerentes de proyectos, los PM, que son los que hacen factible el logro de los resultados que generan valor y crean beneficios a todos los interesados. Entonces, este es un tema importante de carácter estructural que tenemos que entender, porque sí es posible que hagamos un proyecto que esté fuera de la estrategia, porque sencillamente no tuvimos una previsión dentro del plan estratégico de algo que podía mal funcionar y mal funcionó. Pero normalmente les quiero comentar que en proyectos Oil and Gas es operaciones quien solicita al portafolio nuevas acciones que van a crear valor en la generación de beneficios, que puede ser la ampliación de una planta, la parada de planta de unos equipos que tienen que ver con el proceso y a la final seguir con el proceso de producción. Por eso decía, portafolio, programa y proyecto necesitan generar valor. Ese es el tema, Leonardo. Para cerrar este segmento, Bernardo, podemos precisar un poco más de lo que son esos entornos, el externo, el interno. A eso solamente vamos. para precisarlo. No podemos hablar de gerencia de proyectos, apreciados colegas, si no hablamos del entorno. Y observen que esto tiene que ver con el PMBOK sexta edición, donde lo explica muy bien en el capítulo 2, que dice de que todo proyecto tiene un entorno externo y que nuestro proyecto está dentro de una cúpula donde hay factores internos y donde hay activos los procesos de la organización. ¿Qué puede ocurrir? Que esos factores externos que están tratando de entorpecer la eficiencia de los proyectos no permitan generar valor. Pero puede ser que la misma organización, la subcontratista, la contratista de la obra, no permita por tener procedimientos obsoletos, malas prácticas de gerencia de proyectos, por no tener exactamente claro los objetivos del proyecto vinculados con la estrategia del mismo. Entonces, por eso es importante vincular este entorno externo e interno exactamente con la visión, la misión y la estrategia que tiene que ver con la organización y los objetivos que debemos de completar con el proyecto. Eso es fundamental, Leonardo. Perfecto. El entorno está presente. El externo, el interno y por supuesto todo lo que tiene que ver con la experticia, las buenas prácticas de gestión de proyectos, que son los activos de los procesos de la organización. Y de ahí es cuando ocurre ciertamente algo que es importante, que nos dice la guía. Eso Hay nos vamos para dos el próximo dimensiones. Por esas dimensiones, Bernardo, nos vamos para el próximo segmento. Por ahí la dejo ahí. Ahí la dejamos aquí, las Ahí, dimensiones. dos dimensiones. Y eso. Saludos, amigos. En este nuevo segmento de InfoDataLine, información para la construcción inteligente, y refiriéndonos al PMBOK 8 y al estándar que estamos tratando este tema, quedamos en conversar en este punto sobre cómo evaluamos el éxito en los proyectos. Y hay un aspecto interesante que se requieren dentro de esta guía, de sus recomendaciones, dos dimensiones para evaluar ese éxito. Así que bueno, el amigo Bernardo nos va a explicar ahora, ingeniero Bernardo, experto en el área de gestión de proyectos, en qué consiste estas dos dimensiones que contempla el PMBOK 8 para la evaluación del éxito de los proyectos. Adelante, Bernardo. Leonardo, apreciados colegas, siempre hemos dicho que un proyecto es exitoso cuando cumple con el tiempo, con el costo y la calidad. La famosa triple restricción. Hoy día eso cambió. Con la evolución del PMBOK, sexta, séptima y octava edición,
podemos hablar de dos dimensiones. Una tiene que ver con el éxito de los resultados. Eso quiere decir que son funcionales, que son tangibles y que es entregable, o ese producto que hicimos, arquitectos, ingenieros, funciona. Me produce algo que genera beneficio. Eso es lo primero. Pero luego hay una segunda dimensión que tiene que ver con el éxito de los procesos de gerencia de proyectos, de gestión de proyectos. Por supuesto, estamos hablando del tiempo, del costo, de la calidad y algo posiblemente también nuevo, donde hay ciertamente gran impacto, que es en la satisfacción del cliente. Por un lado, el resultado es bueno. Por un lado, el resultado produce algo, pero por otro lado, quien me contrató dice: estoy feliz, Leonardo, estoy contento, estoy satisfecho, producto de lo que me estás entregando. Esas son las dos dimensiones donde PMI lo marca muy bien. Puede ser que ocurra durante la ejecución o al final de la ejecución de la obra. Pero lo vamos testando a medida de que ese proyecto, esa obra, va transitando por el ciclo de vida propia de ese proyecto. Con esto podríamos decir que lo que nos queda es luego evaluar el éxito de ese proyecto, que como dije anteriormente, en el pasado era con la triple restricción, hoy día cambió totalmente. Para que un proyecto sea exitoso, tiene que generar valor. Y ya definimos lo que era valor en ediciones anteriores. Así que bueno, fíjense una cosa interesante para cerrar este segmento, es que para bajar un poco la preocupación de los project managers profesionales y demás, personas certificadas o con conocimiento profundo en la gestión de proyectos, aquí viene un tema importante, que es la reconfiguración de los conceptos que manejaba la versión anterior del PMBOK a través de esta nueva presentación en la que era PMBOK 8. Así que los conocimientos anteriores no es que van a ser descartados o van a ser apartados, sino que se reconfiguran dentro de esta nueva propuesta, que es lo importante que estamos nosotros reenfocando para darle luces a las personas que simplemente los conocimientos que ya tienen, lo que van a hacer es recanalizarlos por esta nueva forma de concebir la gestión de proyectos a través del estándar. Así que nos vemos en el próximo segmento. Saludos, continuando con esta Infodata, la información para la construcción inteligente, hablando del PMBOK y su contenido, el estándar, nos quedamos pues en la sesión anterior que tenía que ver con las dimensiones para evaluar el éxito de los proyectos, ¿no? Eso es. Ahora vamos a ver en este segmento cómo es el tema de los resultados, cómo evaluamos esos resultados para que el proyecto sea considerado exitoso. Adelante, Bernardo. Bueno, sí, hablamos de dimensiones, pero esas dimensiones a la final son las que nos van a decir si logramos crear valor o no creamos valor. Entonces, la evaluación del éxito del proyecto requiere, como dice la guía, de las dos dimensiones importantes que ya mencionamos en la edición anterior, y tiene que ver con los resultados, que puede ser exactamente que pudimos cumplir con la tasa interna de retorno, con el tiempo de retorno de la inversión, puede ser que cumplimos con las metas de venta, pero también hay otro que tiene que ver exactamente con la segunda dimensión, que está asociada a los procesos de gestión de proyectos. Y esa gestión de proyectos significa que ya no es solamente la triple restricción, no solamente el tiempo, el costo, el alcance, los riesgos, los recursos, la satisfacción, sino algo que es fundamental, crear valor. Y yo pregunto algo, y le dejo una pregunta para todos ustedes. ¿Qué significa entonces, bajo la óptica de la octava edición? Porque en la séptima edición se hablaba también de la creación de valor, que es hoy día, en 2026, exactamente la creación de valor. ¿Y cómo la logramos? Con resultados tangibles y funcionales, pero hay unos que tienen que ver con la parte financiera, con la parte del mercado, con la tecnología, y el otro con exactamente los procesos, la eficiencia de los procesos de gerencia de proyectos. Hay un ejemplo muy sencillo. Tenemos una obra que fue planificada para 10 meses con un presupuesto de $15,000 y se hizo realmente con $35,000
pero resulta ser que crea valor. ¿Por qué? Porque la afluencia de personas que visitan ese sitio no estaba contemplada originalmente. Ahí tenemos un caso especial, pero tenemos el caso siguiente también. Todo lo contrario, cumplimos con el tiempo, pero no creamos valor porque los resultados no fueron lo que el cliente, el contratante, esperaba de parte nuestra. Entonces, en gerencia de proyecto, la métrica es fundamental. Lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se mejora. Por eso la importancia, dentro del estándar del PMBOK tradición, la creación de valor, colega. En consecuencia, los invito a que conversemos y que dialoguemos mucho sobre este tema porque es la importancia, a criterio nuestro, de que la creación de valor, el beneficio de todos los interesados, es lo que nos va a decir si el proyecto fue o no fue exitoso. Adelante. Concluyendo este segmento, entonces podemos decir, Bernardo, que un enfoque equilibrado de esto sería el éxito de los resultados con la eficacia de los procesos de gestión. Exactamente. Un equilibrio en perfecta armonía y que eso es lo que va a tratar más adelante los puntos que vamos a seguir viendo en InfoData Line. Así que no te lo pierdas. Hasta luego.